Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación especial de este lunes 18 de mayo del año 2020. Telenoche especial todavía en cuarentena. Ya tenemos que ir creando las condiciones para volver a estudio, aunque tenemos que tener en cuenta que el toque de queda lo que hizo fue que se le subió una hora. Nosotros tenemos esa dispensa por estar trabajando en medio de comunicación y podemos movernos a esa hora de la noche. Yo creo que ya se están dando las condiciones para volver a estudio. Tenemos que ponerle separadores acrílicos a la mesa y tener nuestra mascarilla. Ya nosotros podemos hacer nuestro programa en vivo, creo yo. Vamos a ver cómo hacemos eso. Recordarle, antes de darle la bienvenida a nuestros compañeros Félix Rodríguez y Johnny Arrendel, que estamos transmitiendo para República Dominicana desde Telefuturo Canal 23, para todo el país por nuestras plataformas de Twitter, de YouTube y de Facebook, y por TV Quisqueya para Estados Unidos por Sling Optimum y la plataforma satelital de Wish. Entonces, Johnny Arrendel, Félix Rodríguez, buenas noches, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo está todo, Johnny? Todo bien, todo bien. De paso, José, la condolencia por la muerte del gran dirigente PLDista y abogado del área de data, que fue abogado del Estado, procurador fiscal ante la Corte de Apelación, Bienvenido Valle. Así es. Fue el fundador del Enriquillo junto con Rafaelito Sánchez, el hoy ministro de Salud. No creo que fuera fundador del Enriquillo, pero sí. No, él estaba ahí como circulante en esa época. Bueno. Como circulante. Fue un dirigente histórico del Comité Intermedio de Enriquillo y estaba vinculado al Ministerio Público hasta el día de su muerte. Señores, estaba vinculado mucha noticia internacional hoy lunes sobre el COVID. Increíble. Sobre todo porque se produce la primera reunión virtual de la Organización Mundial de la Salud con mayoría de jefes de Estado. El presidente chino se ha comprometido a $2.000 millones en los próximos 2 años a los países que están combatiendo el COVID. Ustedes saben que esa reunión no tuvo ni va a tener tranquilidad porque los países de Europa como Estados Unidos la han arreciado contra China, y eso que en principio nosotros no creo que fue el primer programa que habló de eso en la República Dominicana. Créanme lo que les voy a decir. Eso termina en un acuerdo igual que el que terminó la Primera Guerra Mundial. China o va a tener que pagar un costo de la crisis, sea económico, pero un acuerdo se va a generar sobre eso. Bueno, China también anunció algo. China también anunció en esa reunión que va a definir su vacuna cuando esté lista como un bien de uso común para la humanidad. De modo que cualquier país va a poder utilizar sus patentes para producirla. No, pero de hecho el propio Donald Trump ha condicionado a los $8.000 millones que tiene la Organización Mundial de la Salud, que no importa el laboratorio si se produce en Estados Unidos, que parece ser que es el país que va a lograr la vacuna en menos tiempo. Hoy el proyecto de Bill Gates anunció que ya hizo las primeras 100 pruebas en humanos. Sí, o sea, que todas generaron defensa. Esa es la segunda fase. Esa es la segunda fase. Y ya en la tercera se puede usar. Tenemos que saber que la batalla entre China y demás países por el liderazgo del asistencialismo con el COVID para relanzar su imagen. La imagen de China está muy deteriorada en cuanto a calidad de sus materiales, de las pruebas del COVID, las mascarillas se le dijeron, y el hecho de que el virus se haya expandido. Ellos están tratando con ese asistencialismo de mejorar su imagen, y lo mismo está haciendo Taiwán, que ha sido, por cierto, uno de los países que mejor ha manejado el tema. Taiwán hacía a diario 1.800.000 mascarillas, y va por 17 millones diarios, y va para 19 en menos de un mes. Pero él ha estado distribuyendo gratuitamente en muchísimos países. Entonces, Taiwán está buscando cómo sobrevivir, porque a Taiwán le quedan 15 países de los 21 que tenía, y eso es un lío. El COVID le ha dado una oportunidad. El tema es que solamente Rusia no se ha pronunciado contra China. Ya todo el mundo lo ha hecho. Entonces, si los 206 países que existen se rebelan contra China y se colocan de acuerdo,
esto pudiera terminar en una situación crítica para el tema chino. Bueno, los expertos dicen que Estados Unidos es lo que está creando las condiciones para volver a un esquema de guerra fría. Y te doy un dato. ¿Cuál es la atenuancia con relación a China? Es que todos los científicos dicen que no hay forma de modificar genéticamente ese virus. Que China pudo haber tenido descuido y pudo haber tenido un subregistro de información secuestrada. No, que no la conocía. Pero no hay forma de que, yo no he visto un solo informe que indique que China tenía una intención dañina en el tema del virus. De modo que si no hay una responsabilidad deliberada, cuando el doctor Lee descubrió el virus, cuando el doctor Lee descubrió el virus, ellos sí ocultaron información. Y lo otro es que hay una batalla alrededor del COVID en Estados Unidos, pero enfocada en las elecciones de noviembre. Barack Obama primero colgó en su cuenta de Twitter un mensaje que decía vote, o sea, llamando a la gente a votar. Y Trump respondió Obama gay, queriendo decir que Obama está tratando de manejar la trama rusa para sacarlo del poder a él en noviembre. Y lo otro es que Obama dio una declaración donde dijo que parece que los que están al frente de la lucha contra el COVID en Estados Unidos no están, porque se están haciendo lo loco. Bueno, el problema es que Estados Unidos está entre los 10 países que peor han manejado la crisis. Y Trump respondió. Yo tengo una versión distinta. Yo tengo una versión distinta. Oye, esto, que el relacionista de la campaña de Biden es Barack Obama. Eso lo dijeron para ridiculizarlo. Yo creo que lo que ha dificultado el manejo de la crisis en Estados Unidos ha sido la dependencia de los estados. Pero a pesar de todo, analizándolo de manera estadística, busquen ustedes que los países a mayor nivel de infectados peor han manejado la crisis. Que Estados Unidos con 1.5 millones de infectados haya logrado tener un 5.3 de letalidad es un éxito. De verdad que sí. El problema del mal manejo no está en la contadera de muertos. El problema del manejo está en que Trump pensaba que cerrando la frontera impedía el virus. Y empezó a politiquear con el tema ahora sí. Ese es el problema. Porque el problema es por qué Estados Unidos tiene esa cantidad tan fuerte de confirmaciones positivas. Estados Unidos es el país que tiene más contacto con el resto del mundo. Y en función de eso, debía tener un plan. Y la gente sabe ya que un norteamericano escribió un libro sobre la gripe española. La gripe española no fue en España que nació, fue en Estados Unidos, en Kansas. Claro que sí. Pero entonces, George W. Bush en el año 2002 o 2003 por ahí dispuso de un fondo de $7,000 millones para preparar a Estados Unidos para una nueva pandemia, producto de ese libro que se escribió de la gripe española. Y en la crisis del 2008, la crisis económica, ese fondo se desmontó. En el 2015, Bill Gates, en el 2016, perdón, cuando Trump ganó, se lo dijo. Mira, tienes que prepararte para lo que viene. Estaban anunciados. Y nadie le hizo caso a esa vaina. Y ahí es que está el problema, en que Estados Unidos no se preparó para un fenómeno sanitario de esta naturaleza. Pero desde luego que esto va a traer reforma en Estados Unidos con respecto al Estado. Porque yo pienso que pos el coronavirus, el Estado norteamericano tendrá que reunirse para definir política de posible pandemia. Entonces, la otra parte de la crisis es que nosotros estamos saliendo, lo que yo decía, no hay condición para cuarentena a largo plazo. Y el mundo está haciendo reapertura sin condiciones. No, pero espérate, tú vas a hablar del discurso de Danilo de anoche. Yo no estoy hablando de Danilo, nosotros estamos hablando del plano internacional. Ese tema lo vamos a tratar. El mundo está entrando en reapertura sin condiciones, lo que yo decía. O se toman medidas estrictas, eminentemente estrictas, o entonces la política va a ser decidir convivir con el virus. Como no hemos podido llegar a frenar el virus, entonces hemos tenido que decidir convivir con el virus, lo que decía. Cuando yo hacía estos discursos, todavía no existían el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para la reapertura de la economía. Yo hablaba de esto, todavía no había un manual. Ahora ya hay un manual. Ellos tienen 7 pasos de cómo reabrir la economía y hablan de la curva. Felizmente hay países que han logrado tener menos contagio y más recuperación. Y eso es positivo. Es un indicador de que la crisis va a tener un modelo de control. Pero ese manejo ha sido con política de confinamiento.
cuando se levante el confinamiento, volveremos nosotros a la U a 3 meses de trabajo y si no tenemos la vacuna, a 3 meses de volver a cuarentena, porque la gente no cumpla las medidas, como se está viendo en Francia. Bueno, es un supuesto. Yo estoy hablando de supuesto. Entonces, o ya estamos aprendiendo a manejar la crisis, que se vaya contagiando una parte y que la capacidad hospitalaria dé para atender lo que llega. El mundo se enfrenta a un modelo de dilema, a ese modelo de dilema, porque hay gente que está reabriendo economía internacionalmente sin cumplir el paso de los protocolos. Bueno, el problema es que sin economía no podemos vivir, porque la economía es uno de los factores que nos define como humanidad. Claro. Entonces hay que buscar una armonía. Hay un modelo israelí, Uris Salom, lo propone. Sí, lo conozco el modelo. Del Instituto Weizmann de Israel, que él propone cómo armonizar la apertura económica, claro, en función del tiempo que duran los síntomas en manifestarse en una persona y jugar con así la crisis, el confinamiento y la apertura de la economía, un modelo matemático interesante. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Yo creo que estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué digo creo que estamos haciendo lo correcto? Porque el presidente ha dicho anoche, vamos a tratar eso en detalle, que se va a desmontar el confinamiento en fases. Y que claro, si nosotros no superamos la fase 1, nunca entramos a la 2. Pero claro, además, después de 60 días de confinamiento, hemos visto que el sistema, la capacidad del sistema sanitario nunca ha llegado a un 50%. Y pero, si no ha llegado en 2 meses, no va a llegar. No va a llegar. Porque nosotros no vamos a pasar de la primera fase hasta que no tengamos éxito en esa. Pero es importante saber que no se puede dividir la parte económica de la salud. La clave de los países que han manejado eso es verlo como un todo integral. Cuando tú dices reapertura económica por encima del tema de la salud, no. Hay que manejarlo como un todo. Y realmente Pero además, por ejemplo, Suecia, que decidió no tomar medidas, solo orientar a una población educada, Suecia tiene que casi el 50% de los muertos son viejitos. Sí, y claro, eso es un crimen de lesa humanidad. Claro que sí, claro. Porque tú no puedes dejar que los más vulnerables, que son los más jóvenes y los más viejos, se te mueran. Es un comportamiento animal, salvaje. Claro. Entonces aquí, lo que el presidente dijo anoche incluye una cuarentena voluntaria para las personas más vulnerables. No pueden salir. Voluntaria. Ahora, no, prácticamente obligatoria. ¿Cuál es el problema de abrir sin criterio? Que los más vulnerables se te quedan en casa y los menos vulnerables van y lo infectan. Por eso es que hay que tener cuidado con esto. Los más vulnerables, que son los más niños y los más viejos, se quedan en la casa. Pero los menos vulnerables se van a trabajar y vienen a la casa. ¡Pum! Para terminar mi análisis global, Brasil, el gigante latinoamericano, un total desorden lo de Brasil. Un desorden. Un presidente loco. Para mí, Brasil va a quedar en segundo lugar después de Estados Unidos en este modelo de pandemia. Y México también. Ha colocado un ministro de salud, 3 ministros de salud van en lo que va de la crisis, con uno que no tiene la menor idea de lo que va a hacer. Bueno. Y Brasil y México no me gustan ninguno de los dos, independientemente de lo que se diga, porque son países grandes y con mucha circulación. Son los 2 países más ricos latinoamericanos. Un dato para irnos a la pausa, no hemos podido actualizar el boletín. Un dato para irnos a la pausa: 411 casos nuevos, de los cuales el 57.4% está aquí. El 57.4% de los 411 casos, o sea, 236, están en el Gran Santo Domingo. Por eso doy el dato antes de que nos vayamos a la pausa, claro, porque lo que vemos aquí tenemos que tener un estricto cuidado, porque como el presidente habló ayer de empezar a desmontar la cuarentena, podemos tener un exceso de confianza, pero nosotros estamos en el centro de la circulación local del virus. Es aquí donde tenemos el pico. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Volvemos. No.
Bueno, seguimos con el desarrollo del programa Telenoche en Cuarentena. Johnny Arrendel, Félix Rodríguez, José La Luz, Carolina Rodríguez en los controles. Miren ustedes, yo tenía mucha expectativa puesta en el discurso del presidente en el día de ayer. Incluso tenía 2 semanas pidiéndole que hablara, porque el viernes Danilo cumplió un mes de que le había hablado por última vez al país. O sea, un mes después, un mes y 2 días después, le habló. Y entonces todo el mundo pensaba, incluyéndome a mí, por supuesto, que el discurso iba a incluir, además de la reapertura económica por la presión que le estaban haciendo los empresarios y él los estaba recibiendo a todos en el Palacio, que el discurso iba a girar en torno al reclamo de los trabajadores a las AFP. ¿Por qué? Bueno, porque Hacienda, 5 días antes del discurso, 6 días antes, había anunciado la colocación de un certificado de 40.000 millones de pesos. Y era obvio que el presidente entonces se refiriera a eso, a los detalles de cómo eso se iba a utilizar. Pero no lo hizo. Y yo quiero que cada vez que hay temas que son de un impacto tan alto como este discurso, quizás sea el último o el penúltimo de Danilo como presidente de la República, entonces vamos a hacer una ronda de opinión. Y vamos a empezar con Félix y terminamos conmigo. Félix, ¿qué tú opinas en sentido general del discurso de Danilo Medina en el día de ayer? Bueno, yo pienso incluso que debió haberse producido antes ese modelo de discurso. Desde la primera fase, aquí hay empresas que nunca debieron ver cerradas, porque nosotros habíamos decidido convivir con el coronavirus. Lo dije hace mucho. Hace un mes que hablé del tema de la economía. Dije claramente que no creía en las estadísticas de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, cuando apenas iniciando un mes hablaban de que la República Dominicana no iba a decrecer. Bueno, pues ya salió el primer trimestre del informe, la economía dominicana fue cerrada el día 20 y solamente en 3 meses cerramos 10 días y esos 10 días arrojan que el primer trimestre crecimos 0. Un indicativo que te dice a ti que no hay forma estadística de que nosotros mantengamos la percepción y la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo decía yo? Porque las variables eran impredecibles. Usted no podía, con tan solo un mes, 15 días del coronavirus, hacer una proyección de la economía internacional, porque las consecuencias iban a ser devastadoras. Nosotros estamos hablando de más de 1 millón de pérdida de empleo en la República Dominicana y en Estados Unidos hablase de un 14%, 30.5 millones de empleos. Con empleos que este año no se van a poder recuperar, por lo menos la mitad es imposible que se recuperen este año. Porque si tú estás hablando de abrir la economía en fase, tú estás hablando de abrir la economía en fase, y tú le estás diciendo a una empresa, usted va a operar con el 25% de los empleos. Si esta fase pasa o si esta no. Es decir, el 75% de los que están suspendidos, la empresa no lo va a integrar porque va a operar en capacidad mínima. Por tanto, los economistas dicen, tenemos una crisis planteada en el 2020 y un crecimiento en el 2021. Eso puede ser una idea esperanzadora y han construido 7 o 8 modelos los expertos, pero nadie tiene en su mano nada. De manera que el discurso del presidente de asistencialismo a este mes para mí fue fundamental. La otra parte, el tema de la AFP, vengo reclamando claro hace mucho. La crisis no puede el gobierno endeudarse como lo está haciendo y tomando el dinero de los trabajadores para querer mover una economía que con 5.000 y 7.000 pesos no la va a mover. El gobierno tiene que plantearse darle el 30% de la AFP a los trabajadores y que ellos lo cobren de manera salarial para que la crisis se comparta, para que el gobierno post-COVID pueda recuperar la economía. Porque oigan bien, no, economía como la nuestra la despegan nada más los estados. Los empresarios solos no la despegan. La despegan la banca y la despega el gobierno. El gobierno tiene que endeudarse, estilo keynesiano, para despegar la economía. Si el gobierno se endeuda a extremo para sustentar a los trabajadores no van a poder despegar la economía y el gobierno en el momento que llegue post la crisis tampoco va a poder despegarla. Y llegaremos a un sistema en el que nos quedaremos abajo. Por tanto, yo creo que lo de Danilo fue excelente, volver a mantenerlo un mes en las mismas condiciones, pero hay que replantear otro escenario a partir de julio. Bueno, yo creo que si se crearon expectativas generales en torno al discurso de Danilo Medina, este discurso de anoche ciertamente la llenó. Para mí, uno de los discursos más funcionales que ha emitido el presidente Danilo Medina. La sociedad
estaba esperando una serie de cosas en torno a la apertura escalonada de la economía y él las anunció. Anunció cosas novedosas o no tanto novedosas, sino que complementan lo que se ha estado aplicando hasta ahora, como es este programa PATI, que me recuerda a Richie Ricardo, el natural, PATI. Muchas entrevistas a sectores de cuentapropistas, de barberos, de muchachos que arreglan celulares, se quejaban de eso mismo y el gobierno le dio respuesta. Otro tema interesante que me parece es el de los horarios, porque eso es algo que se va a quedar en el nuevo esquema de sociedad que pinta. Hay que escalonar los horarios. O sea, buscar la manera inteligente en que los niños salgan de la escuela y sean recogidos. Yo tengo un proyecto que tiene 1 año en el Congreso, que trabaja todo eso. Ciertamente, tú has sido el único exponente político, tal vez, que ha tocado ese y otros temas que tienen que ver con la cotidianidad. Ahora que se habló de la covididad, la cotidianidad, cosas que simplemente se aplican de manera inteligente y facilitan la vida a un mundo. Ahora en combustible, ahora en energía. Ahora, en cuanto al tema de los fondos de pensiones, yo creo que el presidente, en su lucha con Leonel Fernández, no quiso darle aquiescencia ahora que Leonel tuvo el tema. Leonel tenía el tema hasta ayer, porque fue el que habló de eso. Y si él lo hablaba, parecía que le estaba respondiendo directamente. No, Johnny, Leonel decía que no. Leonel, yo le pregunté. Claro, Leonel claro. decía que no, que eso no se podía tocar. ¿Tú sabes cuándo lo varió? ¿Tú sabes cuándo lo Leonel varió? lo cambió ayer. Cuando Iván Juárez Cortiña, que es uno de los economistas de la Fuerza del Pueblo, que estuvo en este programa, dijo que era posible. Sí. Pero el caso es que yo creo que el presidente esperará un momento para lograr el mayor impacto y anunciar una medida. Pero tiene que anunciarlo, ¿tú sabes por qué? Porque de que algo va con eso. Pero bueno, finalmente, José, hay un tema que se ha quedado y que el gobierno no lo ha afrontado. Y es que la educación a distancia se queda hasta el punto que la educación superior universitaria va a variar. Ya la gente no va a pagar los cuartos, necesariamente todo el mundo no. En carreras que no sé, por ejemplo, medicina, en UNIBE. Yo voy a estudiar en UNIBE y voy a pagar unos cuartazos, pues tiene laboratorio, hay aulas con aire acondicionado, lo mismo que Pucamaima. Si no, una universidad de Argentina me da por una 10ª parte esa carrera. Claro, la voy a hacer Argentina. El resto. Entonces, el gobierno tiene que anunciar generalización y fortalecimiento del Wi-Fi para que los muchachos de la escuela pública puedan estudiar y puedan estar en un ambiente adecuado y quitarle el selectivo al consumo, a las teles. Oye, Johnny, lo que yo te voy a decir, para apoyar lo que tú dices. Ajá. Oye, este dato. Con lo que tú pagas de universidad privada, oye, sí, con lo que tú pagas de universidad privada en un trimestre, tú pagas el internet el año entero. Exacto. Entonces, tú puedes hacer todos los cursos que tú quieras, sí, por internet gratuito, certificado. Óyeme, hay expertos que le han llamado perdón, Johnny, hay expertos que le han llamado ya a la educación superior en determinado momento estafa. Sí. Estafa. Hay gente que estudia en Estados Unidos y pasa su vida endeudado, señor. Pero es por el título, no es por el estudio es gratis. Óyeme, sí, es por el título. Decenas de miles, no es por el estudio. Decenas de miles de estudiantes en el país, o futuros bachilleres, se están preguntando, ¿y es verdad que yo voy a pagar $500,000 de pesos al año en una universidad como UNIBE, cuando yo me puedo formar en una universidad de las mejores de la Argentina, que tiene una alta calidad, por una fracción de lo que pago ahí? Bueno, y es lástima que la UAS no esté aprovechando porque no tiene plataforma. Los profesores de No, me dicen que sí, que la UAS lo está haciendo. Yo pedí detalles, pero no me lo dieron. Por WhatsApp están dando clases, profesores. Imagínate tú. ¿Cómo va a ser, hombre? Ni siquiera la Primada de América, no joda. Sí, ni siquiera una página web interactiva. La UAS está en el oscurantismo, en eso. No puede ser. Bueno, yo voy a averiguar. Te prometo que voy a averiguar, porque yo le pregunté a ellos que me dijeran si estaban dando clases y me dijeron que sí, con determinación, pero no me botaron plataforma ni nada. Dale el discurso, José, que yo quiero, me quedan unos profesores de escuela pública. Bueno, a propósito de eso, la mejor plataforma de educación virtual
es gratuita. Se llama Khan Academy. Es gratuita. El Ministerio de Educación la puede asumir mañana. No le cuesta nada. Pero hay que mejorar la conectividad. Hay que mejorar la conectividad en este país. Bueno, obviamente, en todos los países del mundo. No, pero en Costa Rica es 99%. ¿Aquí cuánto es? No sé, pero estamos entre los 5 países más conectados de América. No, pero en esos barrios los muchachos se tienen que subir en el techo. Pero es un proceso, porque donde que tú dices, donde quiera que tú vayas a Nueva York y encuentras a la gente durmiendo en la calle. Sí, pero aquí normal. Aquí el acceso a internet no es democrático. No, esto es uno de los 3 países mejor conectados de América Latina. Conectado con Obviamente que tú no tengas cuarto para pagarlo. Es otra cosa. José, ¿cuánto paga de impuestos las telecomunicaciones? Sí, eso hay que bajarlo, todo eso hay que bajarlo, pero la discusión y el debate son interesantes, pero nosotros no podemos quitarnos nuestro propio mérito. Nosotros somos uno de los países mejores conectados de América. Vamos al tema del discurso, José, que no estamos saliendo mucho para allá. Vamos al tema del discurso, que no estamos saliendo mucho para otro tema. Sí, es cierto. Bueno, mi opinión. Bueno, Danilo empezó agradeciendo el comportamiento de la gente y reconociendo que aunque mucha gente ha violentado o amenazado con desafiado el toque de queda, la mayoría ha cumplido y ha alterado su vida para respetar los principios de la cuarentena, y ahí anunció que va a haber un proceso de desmonte y reapertura económica de monte de cuarentena que empieza el próximo miércoles y va a durar 14 días. Entonces va a tener 4 etapas y no se va a pasar a la segunda etapa hasta que no se supere con éxito la primera. Dijo del mantenimiento del toque de queda con la variación de que va a empezar a las 7 de la noche y los domingos vuelve a las 5 de la tarde. Yo hubiese puesto viernes, sábado y domingo empezando a las 5, porque los fines de semana se dispara el riesgo del contacto físico. La gente va a estar otra vez. Sí. Otra cosa que dijo, que la tasa de hospitalización y de fallecimiento y el factor de multiplicación están entre los más bajos del mundo, incluyendo el sábado, que no hubo un solo fallecido. Dijo que solo 11 países en el mundo realizan pruebas PCR gratuitas a nivel de laboratorio privado y público. República Dominicana es uno de los 11 países del mundo que no cobra las pruebas. ¿Qué más dijo? Habló de que el distanciamiento, que la cuarentena se va a desmontar respetando el primer y segundo niveles de atención, que incluyen distanciamiento, mascarilla obligatoria, cuarentena voluntaria para los más vulnerables, los que tienen una precondición médica y los de tercera edad. Habló del transporte, de que se va a iniciar con la estructura de transporte público, metro, teleférico y onza. No habló de los taxis, pero uno supone que los taxis están incluidos porque en el taxi se garantiza el distanciamiento. Habló de que si no se cumple la fase 1, no vamos a poder cumplir la fase 2, que es donde inicia la apertura del turismo local, porque los aeropuertos y los puertos van a mantenerse cerrados. Habló de la ampliación del programa FASE y de Quédate en Casa, que se van a mantener, y el programa FASE se va a ampliar para incluir sectores de medios de comunicación, restaurantes, odontología, estética, seguridad, heladerías, veterinarias, entre otros. Habló del programa PATI. El programa PATI es la novedad segunda más impactante del discurso, porque va a incluir la ayuda de 5,000 pesos para trabajadores informales, y esos son la mayoría. 57% de la economía es informal. ¿Cómo lo van a captar? Lo van a captar de bases de datos que tienen la banca. Esos son buró de crédito. Esos son buró de crédito. Claro. La banca lo va a captar de ahí. Yo pienso que hay que ampliar el espectro de captación y deben poner una app, una aplicación para que cualquiera se registre. Y si tú no estás ni en Quédate en Casa, ni en fase 1 o fase 2, ya tú eres elegible. Y las Pero no puede el gobierno salirlos a buscar porque va a haber mucha injusticia y mucha gente se va a quedar fuera. ¿Qué más? El punto más duro después de PATI es el programa de financiamiento a las pymes. 210,000 empresas pymes
que también muchas de ellas pertenecen a los sectores informales, van a tener acceso a 125.000 millones de pesos en préstamos. Para mí eso es lo más duro del discurso. Ello va a depender de que tengan una buena calificación de pago, que estén en los rangos Claro, A y no B. tiene buena Esto calificación. también se está haciendo con los burós y el 50% lo va a avalar la banca comercial y el 50% lo va a avalar el gobierno. No explicó el presidente ni la tasa ni el tiempo al cual se van a ofrecer esos 125.000 millones en préstamos. También habló de prorrogar el pago del ITEVI en vez de ser mensual a 4 veces por año, a trimestral. Y por último, porque Carolina nos está haciendo presión, no habló de las AFP, del reclamo que le están haciendo los 900.000 trabajadores 30 segundos, privados. José, para no la pausa. No habló de Mira, las AFP ni habló de qué se va a hacer con el dinero que se le está tomando prestada a las AFP, que es un dinero también de los no, trabajadores. pero el dinero, él no tiene que decirlo. Los dineros que él le tomó prestar a la AFP fue para el repartimiento que hizo ayer. No, Eso no, está no. bien. No, tiene que Aguanta. decirlo. Es más, Pero está bien. no solamente eso, Lo voy a está en la anunciar obligación de decirlo en yo. función del estado de emergencia. Lo voy a anunciar yo. El gobierno No, utilizó. no lo Aguanta. dijo Félix. Pero Félix, yo, no pero habló yo voy, de eso. pero voy a decir yo algo aquí, ¿me permite? Ah, no, claro, hermano. El gobierno utilizó el fondo de los trabajadores de los 32.000 millones que teníamos en riesgo laboral. Fue lo que utilizó. No, Félix, no. Aguántate, pero No, me escuchan. Es que no te puedo dejar seguir si no estás. Hoy el gobierno utilizó 11.000 millones de eso, no 32.000. 11. No, pero yo quiero, terminó 11.000 millones, utilizó un préstamo de 650 millones de dólares. Y cogió lo otro de la reserva del Banco Central. Utilizó 32.000 millones de pesos, le costó al gobierno el programa social que hizo. Tocó el tema electoral. ¿De dónde? Se le cayeron las recaudaciones un 46%. ¿Para qué va a utilizar el préstamo? No hay que ir a Harvard. El préstamo que acaba de tomarle a la AFP lo va a tomar para tiene la que decirlo, Félix, porque la ley lo obliga. Bien, yo sé que tiene que decirlo, pero yo ya dije una parte de lo que yo creo. La otra, el presidente también tiene que tener mucho cuidado en la fase. Los casos han aumentado. Hoy son 400 y tantos casos. Si ustedes ven las estadísticas del aislamiento hospitalario, del día 5 de mayo a la fecha que estamos, son 511 personas nuevas que han ocupado los hospitales. Sí. O sea, se ha disparado la ocupación hospitalaria en los últimos 10 días. Yo lo tengo aquí, se lo doy. No, yo lo sé, se ha aumentado en 400 personas, son 2.000 y pico al día de hoy. No, en aislamiento hospitalario. Te voy a decir, el porcentaje de habitaciones disponibles está en 52%, hay un 48% ocupada. Claro. Eso es en el total de habitaciones disponibles. Y en cuanto a los casos de cuidado intensivo, aumentó. Claro. Aumentó de un 39 a un 43%. Hoy tenemos 143 pacientes hospitalizados graves y teníamos 138. Lo que quiero decir pero eso es manejable, todavía no llega al 50. Pero lo que quiero decir es que las estadísticas, en vez de reducir, yo estoy haciendo una advertencia que es un aumento y que con la movilidad que se va a tener, lejos de querer decir que nosotros vamos a reducir, vamos a tener un aumento. Si lo podemos manejar está bien, pero si no, entonces tomar otro modelo de medida. Bueno, tenemos que hacer un cambio porque Carolina nos está presionando para la pausa. Vamos a hacer un cambio y venimos con lo que queda del discurso y la proyección política de este tema. Bueno, seguimos con nuestro programa. Ese discurso de anoche del presidente Danilo Medina tiene muchas lecturas. Hay una lectura que es imposible de no tomar en cuenta, que es la lectura político-electoral. Hace un mes se celebró elecciones en Corea del Sur y se decidieron en favor del gobierno porque el gobierno de Corea del Sur tuvo una buena gestión frente a la crisis. Las elecciones en República Dominicana las va a decidir el manejo de la pandemia, querramos nosotros o no. Por eso resulta imposible no hacer una lectura electoral del discurso de anoche. Entonces, vamos ahora al revés. Vamos a empezar con Johnny. Seguimos con Félix y yo termino. Johnny, la lectura político-electoral del discurso de Danilo anoche. Johnny.
Sí. Adelante. No, Tu no. lectura electoral del discurso de anoche. Bueno, la lectura electoral es, tal como tú dices, será determinante en la selección de los candidatos que hará cada partido. Sin embargo, yo creo que el escenario electoral no implica necesariamente lo que la gente está pensando, que porque el gobierno y el candidato del gobierno se sirvan con la cuchara grande, puedan aprovecharse. ¿Por qué? Porque el accionar, por ejemplo, de Gonzalo Castillo como candidato, que es quien ha podido moverse y ha tenido incluso el privilegio de salir del país, puede montarse en avión, puede salir con una caravana de noche a repartir, pero eso no le llega a determinados segmentos de la sociedad. O sea, a la clase media estándar hacia arriba no le importa que Gonzalo salga con una caravana. Estaba fumigando, que por cierto la OMS dijo que eso es inútil. Y si sale a repartir determinados bienes o a resolver un problema, o trae un atleta, eso puede tener un efecto de relaciones públicas, pero a los candidatos le van a exigir qué van a hacer con la economía. Eso es un punto fundamental. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y dónde Gonzalo está diciendo eso? ¿Y dónde lo va a decir? No lo dice. Te voy a dar una primicia. Prepárate para mañana a las 9 de la noche. Que Gonzalo va para un medio de comunicación muy importante, su primera entrevista después del discurso de Danilo. Bueno, porque precisamente a raíz de un video que circuló en medio de la pandemia donde él decía, hacía una sumatoria errática de mascarillas, ya la gente ahí no empezó a tomarlo muy a chiste. Porque dijo, si este hombre va a tener la rienda del Estado, es lo que ha habido hasta ahora. Ojalá que mañana Gonzalo se presente como un hombre brillante y pueda decir, mire, mi esquema para yo reactivar la economía es este. Y yo entiendo que el nivel de empleo, que hable de las cifras y de los planes, porque no hay que ser un teórico, no hay que hablar bonito, pero en política, José Félix, el silencio no es rentable en política. Hipólito no era que hablaba bonito, no era que hablaba florido, pero tenía su medio, su estilo de comunicación y comunicaba. Pero un político que no hable, como es Gonzalo en este momento, está fundamentalmente limitado a ciertos segmentos de la sociedad. Es verdad que eso, de que él se mueve en la calle y es el único que lo hace. No enfocaste la parte electoral del discurso de Danilo. Concentrate en Gonzalo. Félix, vamos arriba contigo. Con lo que Danilo repartió ayer, la un bulldozer empujándolo sin gasoil, tiene que adelantar. Fundamentalmente esa garantía es buena. Lo que estoy diciendo es que Danilo repartió tanto que no se quedó nadie afuera. Eso es, si lo dan, si hay efectividad en que esa política llegue económicamente, Gonzalo está montado en un buen proceso. Ahora, mis temores con respecto a la política son dos cosas. Luis Abinader está descartado a ganar en primera vuelta. El objetivo de Luis es reducir a Leonel para no utilizarlo, y el objetivo de Gonzalo es reducir a Leonel al mínimo para no utilizarlo. Leonel es un zorro político y yo le tengo mucho miedo a lo que pasó con el Partido Reformista en el 2000. En el 2000 nosotros llegamos a un acuerdo secreto con el doctor Balaguer. El secreto era que el que quedara en segundo lugar, el que quedaba en segundo lugar, el tercero lo apoyaba. Pero al doctor Balaguer entendió que los PLDistas le compramos cédula. O sea, no trabajamos para disminuir a Hipólito Mejía, sino los PLDistas trabajamos para disminuir a Balaguer. Y Balaguer se lo incomodó y se fue con el PPH, porque cuando Leonel y Danilo fueron donde él, le dijeron que no había acuerdo. Y Danilo tuvo obligatoriamente que decir que no iba a participar en una segunda vuelta. Entonces, mi temor sea que el afán de reducir a Leonel hasta el extremo y este zorro político se salve y entonces haya que ir a una segunda vuelta en el que él tenga importancia y no le preste los votos al PLD, como lo dijo ayer, lo dijo el sábado. El sábado él dijo, yo soy la garantía porque el PLD no garantiza si hay segunda vuelta que gane. Entonces, ¿cómo se la juega Luis y cómo se la juega Gonzalo a Leonel? Ahí está el escenario. El otro, Junio es decisivo. Danilo le ha puesto a Gonzalo el terreno fértil para que crezca. Pero junio es decisivo. ¿Por qué es decisivo? Es decisivo no solamente por el tema de los discursos, sino las decisiones que vayan tomando los actores en función de cómo vayan tomando su decisión electoral. Y entonces eso va a determinar mucho. Hoy, aquí el panorama electoral no lo tiene nadie. Yo lo he dicho muchas veces. El 20 de junio va a ser, hasta el 20 de junio decisivo el proceso de cómo se decide la población.
Miren, señores, yo creo, como dice muchas cosas de las que dice Félix, yo creo que el discurso de Danilo ayer fue un gran paquete de ayuda a la sociedad que tiene un impacto electoral. Pero, ojo, para mí, la transferencia más directa de recursos no está cayendo individualmente en la familia, sino en las empresas. Me voy a explicar. Los préstamos son para las empresas. Sí. Inclusive tienen que tener una calificación, tienen que tener un ranking de buena paga para las empresas. Y lo de PATI es para los trabajadores informales que no pagan impuestos directos. ¿Tú estás oyendo? ¿Cuál es mi preocupación? La única que tengo. La única que tengo es que para los trabajadores formales, que son los que están reclamando una parte de sus ahorros en las AFP, no hubo ninguna propuesta. No hubo ninguna propuesta. La única propuesta es que las empresas pueden mantener, aún con los contratos cancelados, empleados activos. Las empresas, todo para las empresas y los informales. Pero para los trabajadores formales que pagan impuestos, yo quiero que alguien me diga, porque yo tengo todo el discurso aquí, cuál fue la propuesta para los trabajadores, para los que pagan impuestos. Entonces, ojo con lo que voy a decir ahora. A mí, yo soy enemigo del pensamiento binario. El pensamiento binario es como cuando nuestro cerebro empezó, cuando éramos reptiles. Sí o no, sube y baja, entra o sale, alto o bajito, negro o blanco. No, a mí me gusta ver los matices, la negociación, la discusión. Los sí o no son categorías absolutas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando a Leonel se le presentó el 4% en el 2010, Leonel dijo no. Leonel no vio los matices. No vio los matices. Yo le propuse a Leonel, fui a verlo, en el 2010 y le dije, presidente, ¿quién va a gastar los cuartos del 4%? Usted, porque la población lo que quiere es que una ley que usted firmó en el 97, usted la cumpla. Porque usted fue que determinó el 4%, porque usted aprobó esa ley, la promulgó. Cúmplalo y después usted distribuye ese 4% en todos los sectores vinculados a la educación. Eso fue lo que yo le planteé. Que Leonel no midió el impacto que comenzaban a tener las redes. Bueno. En eso. Entonces, eso le costó a Leonel. Le costó a Leonel enfrentarse con los sectores más jóvenes, con los sectores educativos, con los sectores tecnológicos, los más avanzados. Todavía no hemos logrado recuperar entre esos sectores por asumir una posición categóricamente negativa frente al 4%. Así es. El tipo que más había apoyado la educación se niega a cumplir con ella. ¿Qué hizo Danilo? Inteligentemente, ¡pum!, aprobó el 4%. Llegó a un 80% de popularidad en 2013. Claro. Ahora, ¿qué está haciendo Danilo hoy? Asumiendo la misma actitud frente a al reclamo de las AFP que Leonel asumió con el 4%. Y eso es peligroso. ¿Saben por qué? Porque la clase media que paga impuestos es la que más genera opinión pública. Y ahí está el peligro. Un peligro que no es definitivo, porque todavía Danilo tiene hasta todo el mes de junio y lo que queda de mayo para referirse a ese tema. Bueno, pero electoralmente Gonzalo puede decir que está de acuerdo también. Porque pero no lo ha dicho. Puede decirlo, pero no lo ha dicho. Pero yo creo que con este tema de Leonel Fernández, que ha asumido la posición, y bueno, que aunque dijo primero que no, ha decidido apoyar el porcentaje. Si Gonzalo no puede ser tan pendejo, porque es que si Leonel le saca un 15, un 20, él no va a ganar elecciones. Falta Luis. Entonces, falta Luis Abinader, que no Luis siquiera no puede hablar. Ahora, el que está obligado a decir que la tiene que apoyar es Gonzalo. Porque Gonzalo, óyeme, si Leonel se le mete en pelea a Gonzalo, Gonzalo se jode. No, porque Luis también se nutre de ese sector. Luis también se nutre de ese sector. Sí, porque Luis ahora, los sectores populares lo está perdiendo por el gobierno. Luis ahora tiene que concentrarse en esa clase media, que es la más esquiva para comprometerse electoralmente.
Es la más crítica porque es la que maneja más información Sí, y tiene menos beneficio del gobierno. si ellos permiten, por eso es que estoy hablando aquí. Óyeme, José, por eso es que estoy diciendo el tema del zorro político. Leonel asumió ese discurso de que la apoya. ¿Tú crees que Luis Gonzalo no se van a montar en el modelo de reflexión? Pero no lo han hecho. Cuando lo hagan, yo digo sí. Lo van a hacer. Ustedes son recurrentes en minimizar a Luis Abinader diciendo que ha bajado radicalmente. Luis Abinader no ha bajado. Luis Abinader hoy por hoy gana las elecciones incluso en primera vuelta. Te voy a decir algo. Luis Abinader está bien. Te voy a decir algo. Mira. Tiene las expectativas de cambio. Te voy a decir algo. Yo formo parte de un grupo que tiene un observatorio de redes. Yo tengo acceso a uno también. Entonces, si tú ves el comportamiento de lo que opina la gente hoy y utilizas otras herramientas que yo no voy a decir por aquí, tú puedes tener un abordaje objetivo de lo que está pensando la gente. Obviamente, en febrero, Luis llegó al 50% cuando se suspendieron las elecciones. Lo dijo Leonel Fernández. En febrero, sí, lo llegó. Si las elecciones generales se hubiesen celebrado en febrero, Abinader las gana. Abinader no tiene escenario de un 50%. Mi audiencia sabe que yo no le hablo de disparate. Abinader está rondando el 50% ahora. No, porque no lo está rondando, porque no hay ningún estudio que lo diga. A menos que Leonel sea admitió su ventaja ha sido muy amplia. Lo que Abinader ha tenido es que ha salido de la cancha un poco en esta crisis. No, un poco no. No ha sido suficiente. Oye lo que pasa. Si tú juntas a Leonel con el PLD, el PLD vuelve a su condición normal de 50-1. La ventaja de Luis es que el PLD se dividió. No es que él creció. No, es que el PLD se rompió. Ahora, cuando el PLD se divide, el electorado flotante cogió pan del PRM porque está habiendo una crisis en el otro lado. Nah. Si tú juntas a Leonel con Gonzalo, automáticamente el PLD tiene un escenario de primera vuelta. Para mí, ese debería ser el objetivo estratégico de la campaña del PLD. Claro. Abrir escenario de negociación a Leonel. Esa es mi única sugerencia. Si no lo hacen, Danilo habló ayer con los dos colores atrás, con el verde y con el morado. Ojalá que sea tan inteligente así de unificar el muchísimo. Bueno, esos son mensajes muy subjetivos que yo no le veo sentido en una sociedad dominada por la educación. Es más, yo hubiera sido Danilo y le planteo a Leonel un acuerdo ahí mismo en el discurso. ¿Cuál es el problema de eso? No lo hicieron Peña Gómez con Bosch. No lo hizo Peña Gómez con Masluta. Claro. No lo hizo todos los líderes políticos. Cuando se están muriendo, van y se piden perdón. Habría que tiene que esperar que se estén muriendo. Habría que asegurarle a Leonel Fernández su supervivencia política, porque hasta el momento su supervivencia depende de sacar al PLD del poder. No, hombre, hasta el momento. Esa es la realidad. José, bueno, dice Carolina mañana que se seguimos con este debate tan interesante, señores, porque ya no tenemos tiempo para más. Nos vemos. Pasen buenas noches.